El reportaje en Radio Sefarad. En el sentido homenaje al abogado Alberto Benasuli Azulay de bendita memoria, participaron miembros del grupo de judíos españoles Gesher, que Benasuli fundó, y personalidades como Jacobo Israel Garzón y León Benelbas, expresidentes de la Comunidad Judía de Madrid, la actual presidenta Estrella Bengio, la rabina de la Comunidad Judía Reformista de Madrid, Yael Cobano, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, la presidenta de la Fundación Violeta Friedman, Patricia Weiss, la directora del Centro de Estudios Judeocristianos, Maite Rodríguez, familiares y amigos. Un homenaje a este fundamental abogado e impulsor de los derechos humanos en nuestro país. Muy destacable fue su trabajo al unirse a la lucha de Violeta Friedman contra la banalización de la Shoah y su decisiva intervención en la reforma del Código Penal de 1995, que incluye el delito de antisemitismo en la ley española. Hablamos con algunos de los participantes en esta velada dedicada al recuerdo del inolvidable Alberto Benasuli. Alex Baer, preséntanos a esta persona tan importante para Gesher que está junto a nosotros. Bueno, es difícil presentar a Samuel Amselem. Samuel ha sido el motor de un grupo de jóvenes que hace 30 años empezaron a trabajar junto a Alberto Benasuli, y Samuel ha mantenido este grupo no solamente unido durante un periodo largo, unos 10-15 años que estuvimos muy activos, sino también a lo largo de estos 30 años. Y por eso le estoy agradecido. Parece un homenaje, pero merecido. Pero hablemos de Alberto Benasuli. ¿Cómo le recordáis? ¿Cómo le recuerdas? Bueno, yo tengo una Samuel. relación con Alberto Benasuli, una relación familiar muy importante. Es el hijo de mi tío abuelo materno, el León Benasuli, y casado con Bella Azulay. Entonces este tío abuelo era patriarca de la familia, junto a mi tío abuelo materno, Salomón Benasuli, que eran los patriarcas de la familia. Bien, entonces tengo una relación muy íntima con él. Mi madre ha estudiado en su casa, en fin, es una relación a las antiguas, como Marruecos eran las familias grandes. Y entonces conozco a Alberto Benasuli desde hace 50 años, es decir, que coopero con él cuando era estudiante universitario en judío en Granada, con la Asociación de Jóvenes Judíos Universitarios, en la cual Estrella Bengio, me lo recordó antes, actual presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, era un miembro activo de nuestra comunidad. En fin, allí fueron los primeros pasos con él. Vine a Madrid para asesorarme jurídicamente porque fuimos los primeros judíos que hicieron proyectos de relación con la OLP de Granada. En fin, fue muy interesante. Luego accedo a Madrid para buscar trabajo como médico y entro y creamos el Doram Sheikh. El Doram Sheikh, luego la Asociación Judía, Jóvenes Judíos Españoles, que era paralelo. Luego creamos junto a Alberto el Centro de Documentación Gesher, unido a la Beni Brit, unido a la DL, en fin, y ahí surge el gran trabajo que hizo Alberto Benasuli. Nosotros fuimos, ¿cómo explicarte? Fuimos el apoyo de jóvenes profesionales que salimos a la sociedad española. Conocimos a Esteban Ibarra, le acercamos a la comunidad, y en fin, es tan largo durante 16 años de trabajo conjunto, con éxito. La comunidad sabía que éramos el grupo más activo del judaísmo español, representamos a toda España, en fin. Y en ese momento Alberto como tenía unas cualidades impresionantes, era un gran jurista, un trabajador impresionante, nos dio lecciones de cómo analizar la prensa, en fin, sinceramente es un personaje que se merecía este homenaje. Por eso insistimos Alex y yo, pues, de mantener, y Adán dijimos, tenemos que hacerlo, tenemos que darle este homenaje a este hombre. Entonces esta noche descubriremos facetas que no conoce nadie de él. Entonces hizo lo bonito, es decir, que Alberto Benasuli no se dedicó únicamente al antisemitismo, sino también abrió puertas muy importantes que escucharemos esta noche.
¿Cómo cuáles? Un adelanto. Bueno, yo creo que hay muchas dimensiones, ¿no? Como la que tiene que ver la libertad de conciencia, la libertad religiosa en España. Alberto también fue una persona que tuvo proyección fuera del ámbito comunitario, muy respetado entre los abogados, entre los juristas, respetado y conocido en los ámbitos de la documentación contra el antisemitismo, porque esos informes se mandaban al Cantor Center de Tel Aviv, eran los informes de la ADL para España, informes muy completos, en fin, y muchas más cosas que vamos a oír de aquellos que le conocieron. Estamos grabando el programa, este homenaje, así que les invitamos a escucharlo antes o después de esta serie de entrevistas dedicadas a un mensch, Alex. Desde luego, un mensch sefardí, pero igual de mensch que cualquier otro. Sí, desde luego, era para nosotros una figura casi, bueno, yo, como soy antropólogo, una figura totémica. O sea, todos nos debemos a Alberto, todos somos hijos o discípulos de Alberto y le estamos agradecidos por lo que hemos aprendido de él y también porque, al fin y al cabo, este grupo sigue unido y gracias al motor del grupo que ha sido Samuel, pero ese recuerdo de Alberto y esa inspiración que nos ha dado siempre. ¿Con qué imagen o con qué frase te quedas de Alberto Benazuli, Samuel? ¿Frase? O imagen, o que crees que... no se puede contar. o que crees que haría en estos momentos tan complicados. Efectivamente, en esos momentos de un antisemitismo brutal, mundial, creo que la imagen de Alberto Benazuli es súper importante. Creo que él estaría en este momento luchando a favor de Israel en esta lucha contra, digamos, 7 frentes. Pienso que él incluso una cosa que no he dicho, en Israel nos pidieron la reforma del Código Penal que hizo para España, nos la pidieron para ponerla en marcha en Israel, para que veas el nivel que tenía esa reforma. Él resumía todos los trabajos del antisemitismo en todo el mundo. Y esto es lo que dio resultado a esta ley de la reforma del Código Penal. Para mí es un hombre moderno actualmente y su saber es útil para luchar contra el antisemitismo actual. Luisa Benazuli, llevar este apellido... ¿Qué es para ti? Es algo muy importante y además algo que me enorgullece mucho a día de hoy. Siempre lo digo y siempre lo pensaré. ¿Cómo era tu abuelo? ¿Cómo le recuerdas? Una persona súper inteligente, honesta, sobre todo. Es una persona que sobre todo es muy reconocida porque siempre intentaba ayudar a los demás, siempre intentaba estar más para los demás casi que para él, igual que su mujer. Estaban hechos el uno para el otro, eso es así también. Pero sobre todo pues es una persona que en el día a día siempre intentaba dar lo mejor de él y sobre todo ser honesto y justo con los demás en su vida, en su entorno. Cuando te conocen o se encuentran contigo y saben que es la nieta de Alberto Benazuli, ¿qué te dicen? ¿Qué es lo que recuerdas que siempre se repita o algo que te llama especialmente la atención, Luisa? Sus 3 adjetivos: inteligente, ordenado y como muy ajustado con sus quehaceres. Quiero decir, siempre tenía algo en mente o siempre quería mejorar en algo, ¿sabes? Como muy centrado en su futuro y en su vida personal también, en enriquecerse, por decirlo de alguna forma. ¿Qué significa para la familia este homenaje? Es algo increíble, yo no me lo esperaba, la verdad. Hubo uno en 2000 que todavía vivía tu abuelo, ¿no? Virtual porque coincidió con la pandemia, ¿no? Y se hizo a través de Zoom. Cierto, yo en ese no estuve presente, pero eso es verdad que me enteré y para nosotros es algo increíble, es algo que nos llena mucho que una persona como mi abuelo haya conseguido ayudar a tantas personas, que tengan tan buen recuerdo de él y que sobre todo... pues que a día de hoy se siga recordando de esta forma, aunque no esté todavía aquí. Es algo muy bonito, no sé.
Mi querido Alberto, así querías empezar este recuerdo, este homenaje radiofónico a Alberto Benasuli, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Sí, mi querido Alberto, él fue un mentor incluso de la asociación, mío especialmente, pero de la asociación nos dio mucha formación en el año 91. Es decir, cuando aquí nadie abría la boca con temas de antisemitismo, él hizo muchos seminarios con Movimiento contra la Intolerancia. Es decir, la generación que arrancó con nuestra asociación vino muy educada por Alberto Benasuli. Y luego, en el año 95, con la reforma del Código Penal, pues yo me apoyé mucho en él a la hora de la configuración de los tipos penales que hoy todo el mundo conoce como delitos de odio. Parece que lo han descubierto ahora. Pues miren, hay que decirlo claramente. O sea, ya en los años 94-95 estábamos reivindicando con otro nombre, eran delitos de intolerancia, y en la configuración del Código Penal pues hubo dos personas que impulsaron lo que hoy existe. Uno fue Alberto Benasuli y otro fui yo. Y esa es la realidad, que no se inventen a través de una propuesta de convergencia y unión. Parece mentira, pero fue una propuesta de convergencia y unión. Él habló mucho con convergencia y unión, él estaba en la Liga Antidifamación y yo, por otra parte, hablé directamente con el gobierno y se introdujeron estos tipos penales que son tan importantes en el día de hoy. Es más, quiero recordar que nos dio mucha fuerza la sentencia de Violeta Friedman del año 91. Entonces, Esteban, deduzco por lo que dices que no solo es importante Alberto Benasuli para los judíos españoles, sino para los españoles en general, ¿no? Bueno, que nadie lo dude. Es decir, él representa para los judíos un referente inexcusable, ¿no? Pero a nivel de la ciudadanía española, a nivel de la sociedad democrática, a nivel de defendernos frente a todas las formas de intolerancia, racismo, antisemitismo. Hubo hace, no voy a decir el nombre, no mucho tiempo, un presidente de la Federación que me dijo: ¿cómo fue posible que figurara en el Código Penal la palabra antisemitismo? Bueno, pues porque fuimos muy intensos y parte de esa intensidad, por ejemplo, nosotros lo tuvimos, esa fuerza espiritual, esa fuerza moral, a mí me la dio Alberto Benasuli. Albert Sabanoglu, miembro de GESER, ¿cómo recuerdas a Alberto Benasuli? Bueno, nosotros trabajamos con Alberto cada semana, creo que durante 7 años o algo así debe ser, ¿no? Entonces yo nos imaginaba cuando estábamos con Alberto como, no sé si has visto la película de los 3 días del cóndor. Sí. Que parecía que no tenía importancia, pero éramos ahí una célula subversiva. Y claro, pero el jefe Alberto era muy importante porque eso se vio después cuando Alberto se fue y estuvimos intentando seguirlo y no, bueno, a mí me encanta la forma que dirigía, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente alargaba algo, ¿no? Entonces nosotros recogíamos cosas de los periódicos, de la prensa, etc. Era nuestra tarea contra el antisemitismo, ¿no? Entonces cuando uno de nosotros empezaba a alargar, corta, no me interesa, ya está, corta, fuera. O sea, tenía que ir muy rápido, ¿no? Sí, y ser muy sí. eficiente. Era muy eficiente realmente. Y no sé, no perdía tiempo con ser educado, no, bueno, esto también, como se suele hacer, no, bueno, está bien, pero no me interesa, fuera. Seguimos, ¿no? Y era muy buen jefe, muy buena gente. Jacobo Israel Garzón, líder de la comunidad judía de la Federación durante muchos años, intelectual judío español y alguien que conoció muy bien y que trabajó con Alberto Benasuli. ¿Cómo recuerdas aquellos años y su figura, Jacobo? Alberto llevaba muchos años, mucho antes de que empezáramos a trabajar juntos, ya luchando con el tema desde la Benemerite. Y luego impulsó el grupo GESER, que es el grupo de jóvenes, y fundamentalmente tuvo una labor importantísima en
la lucha contra el antisemitismo dentro del Código Penal de 1995. Además, nosotros trabajamos juntos. Él fue uno de los miembros de la junta directiva de la Federación desde 2003 hasta 2011, que estuve yo, y realmente fue siempre ahí uno de los adalides de la lucha contra el antisemitismo y de la igualdad jurídica de los judíos con el resto de la población. Y yo creo que ha sido un hombre extraordinario, es decir, su labor en el grupo Gesher de combate contra el antisemitismo, de utilización de los jóvenes como pilares, etcétera, y de recopilación de sus hay un conjunto de actas de Gesher, que mandaba un boletín, ¿no? Es decir, que lo dejan. Lo que pasa es que eso debería recopilarse y debería estar, pero bueno, la memoria judía es mucho más verbal que Bueno, por tu parte es también documental, pero la verdad es que siempre mucho más verbal, es decir, pero esas recopilaciones del grupo Gesher yo creo que corresponden a la lucha de la juventud judía junto con Alberto Benassuli, que era su líder. Ya no era un joven, pero bueno, era un espíritu joven, ¿no? Es decir, Jacobo, en estos momentos tan complicados para los judíos, para Israel, ¿qué hubiera dicho Alberto Benassuli? ¿Cómo hubiera actuado? Un Alberto hubiera sido fundamental, porque él actuaba desde el derecho, desde las raíces del derecho. Y yo creo que es fundamental para esto, atacar bien los temas, aunque esto no es un problema legal, esto es un problema de que ha aparecido de pronto esta oleada de antisemitismo, que en contra de lo que la gente piensa que va a durar, yo creo que va a durar mucho. Las olas de antisemitismo en general han durado más de un decenio, e incluso algunas más de 2. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque no es solamente un antisemitismo que se ha declarado en un lugar o en una zona. Este es mucho más global, este es mucho más mundial, y tiene un peligro muy grande. Esto que nos toca a esta generación, ¿no? En cada generación y generación es como Amalek, como dicen ellos, aparece un nuevo Amalek, y bueno, este es el Amalek que nos ha tocado a nosotros. ¿Recuerdas alguna anécdota, alguna historia que quieras recuperar de Alberto Benassuli? Yo lo conocí bien porque él era de Larache, pero estaba casado con una tetuaní, Luisa, es decir, que murió joven, relativamente joven. Yo creo que además él trabajó mucho con Max Massin, en la junta de Max Massin, y trabajó desde siempre. Y luego trabajó en la Beneverit también con Max Massin, y luego creó todo este conjunto del grupo Gesher, que si no estaba amparado por la Beneverit, sí tenía ahí un cobijo y un lugar. Y bueno, yo siempre estimé muchísimo su labor, porque alcancé a ver que era uno de los pocos judíos españoles que sabían y podían defender la causa judía. Estamos con Adán Levy, que es presidente de Gesher, la Asociación de Judíos Españoles Gesher, precisamente fundada por la persona a la que rendimos homenaje en esta ocasión hoy, Alberto Benassuli. ¿Cómo le recuerdas? Tú eras muy joven. Efectivamente. Yo tenía 16 años cuando empecé a colaborar en el centro de documentación que Alberto dirigía. Era el más joven del grupo. Me trajo mi hermano mayor, que es más de 15 años mayor que yo, un poco más, y Alberto fue un mentor para todos. Fuimos todos sus discípulos. Nos enseñó a analizar la prensa, a sintetizar informes, debatíamos
era una persona con una inteligencia excepcional y con una capacidad de cambiar las cosas que en los tiempos que corren es realmente inspiradora. Es un poco, como eres también escritor, me vas a permitir la metáfora. Es un poco el Simón Wiesenthal contra el antisemitismo en España. Pues es una muy buena comparación, porque efectivamente se podría considerar uno de los cazanazis activos en España, el principal. De hecho, su persecución a León Degrelle, que había hecho base en España y era una persona de máxima confianza del régimen, y que se campaba a sus anchas en España cuando nadie podía expresar su opinión. Degrelle era un militar nazi, y que se vio muy favorecido, ¿no? Y en la España de Franco. Cuando llegó la democracia, se continuaba teniendo una posición privilegiada, y Alberto lideró una persecución contra él que llevó a Degrelle a los tribunales, y que realmente participó en un acto de justicia histórica efectivamente, Alberto se puede considerar el Simón Wiesenthal español. En conjunto con Massim eran un equipo, cada uno tenía su rol en ese equipo. Alberto sin duda era el cerebro legal, realmente es una persona fundamental para entender la lucha contra el nazismo. ¿Recuerdas algún consejo, alguna frase? En algunas situaciones irremediablemente piensas en Alberto Benasuli. Sí, Alberto es como que sabía muchas cosas sobre todo, ¿no? Entonces podía analizar la realidad desde una óptica que muy pocos podían, ¿no? Sabía detrás de ciertas revistas quién estaba moviendo los hilos, sabía dónde se ocultaban las fuerzas oscuras del fascismo, dónde se estaban ocultando los grupos neonazis, les tenía perfectamente mapeados. Ellos también a él Alberto era una persona target para ellos, le tenían miedo, realmente le temían, y todo eso lo hacía en silencio. Realmente se podría hacer una película con un amigo Alberto. Estamos con Patricia Weiss, hija de Violeta Friedman. Patricia, no podías faltar a este homenaje a una persona fundamental en la lucha de tu madre contra el libelo, contra la banalización de la Shoah aquí en nuestro país. Correcto. Buenas tardes, Raquel, gracias por entrevistarme y volver a estar aquí hoy con vosotros. Bueno, sí, hoy estamos para hacer un homenaje muy merecido de Alberto Benasuli, que hablar de él solo puedo expresar palabras cariñosas y de agradecimiento, porque era un tándem, él, mi madre y a Jorge Trías. A ver, cuando mi madre en el año 1985 oyó a León Degrelle negando el Holocausto, tanto en la televisión como en la radio, como en la revista Tiempo, y empezó una lucha jurídica contra León Degrelle, siempre era acompañada de Alberto Benasuli por parte de la Comunidad Judía de Madrid y su abogado Jorge Trías Agnier, gracias a Mas Mazin, que entonces era el presidente de Benebrit, y le puso en contacto con Jorge Trías. Y Alberto era como casi de la familia, era muy importante en nuestra relación y ayudó muchísimo a mi madre. Es tanto que ayudó que uno de los sueños que tenía mi madre, que no llegó a materializar porque murió pronto, era crear una fundación, y Alberto Benasuli había empezado a hacer los documentos, los estatutos de la fundación, que posteriormente, cuando murió mi madre, utilicé esos estatutos de la fundación con Jorge Trías para revisarlo
y poderlo hacer para poder crear la fundación, que ya la creamos en el año 2010 y nos ha permitido seguir con la lucha emprendida por mi madre, que es luchar contra el antisemitismo, contra la intolerancia, contra el negacionismo y contra el negacionismo. Es la Fundación Violeta Friedman, ya la conoce muy bien, ustedes oyentes de Radio Sefarat. Les recomendamos, hablaremos pronto Patricia, de las actividades y de los objetivos cumplidos de la Fundación. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel.